Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas tardes. Hoy nos acercamos al recinto hospitalario, al complejo hospitalario de Navarra, y queremos saber cómo son las donaciones de sangre en tiempos de pandemia. El equipo de reportajes de La Muga ha estado ahí precisamente asistiendo a todo lo que concierne a la donación de sangre en estos tiempos difíciles, complicados, en los que la desinfección y las medidas de protección reinan en nuestro entorno, y más si cabe en todo lo que concierne a la salud pública. Además, nos vamos a marchar lejos. Hoy nos vamos a Nueva York para saludar, para charlar con el periodista y fotógrafo navarro Luis Foncillas. Nos va a contar cómo está la situación allí desde el punto de vista de la salud y de los derechos sociales, y también vamos a hablar de la comunidad de gays y lesbianas en ese entorno americano. Él nos presenta su libro Fire Island, que de alguna manera representa su trabajo en los últimos 10 años, precisamente mostrando la realidad de la comunidad homosexual. Y también queremos hablar de mujeres en pandemia, cómo está sufriendo el colectivo de mujeres esta situación. Lo vamos a comentar y analizar pormenorizadamente con ayuda de la psicóloga y feminista Marina Vázquez. Son estos algunos de los temas que les proponemos hoy en La Muga. Comenzamos. Luis Foncillas está en Nueva York, más conocido por todos como Coitz. Él lleva ya desde el 94 trabajando en Nueva York, bueno, de alguna manera dedicándose a la fotografía, al periodismo de radio, audiovisual. Luis Foncillas, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Amaya. Bien, van las cosas bien. Parece que va mejorando un poquito todo el tema del COVID-19, o sea que, bueno, ahora con protestas, en fin, este país no para de ofrecer noticias y más noticias. Desde luego, para un periodista como tú, vender noticias de Estados Unidos ahora mismo a Europa es algo siempre, ¿no? Pero quizá ahora mismo algo muy, no sé si fácil, ¿no? Pero desde luego mucha información digna de ser contada y analizada pormenorizadamente, ¿no? Desde todo lo que tiene que ver con la pandemia y algunos exabruptos de Donald Trump hasta todas las pues protestas racistas en Minneapolis. Ser periodista allí ahora más que nunca es interesante, ¿no, Luis? Sí, a ver, yo diría que estos últimos meses es mucho más interesante, porque hasta ahora ha sido, yo decía que era bastante aburrido. Hablaba hace unos días con una compañera de los medios de comunicación y le decía, no te aburres de estar todo el día hablando de las tonterías que dice Trump, del tweet after tweet after tweet, diciendo siempre lo mismo, metiéndose con todo el mundo. Pero sí que es verdad que los últimos meses han sido realmente activos en cuanto a noticias y, como decías, el COVID-19, todas las protestas que comenzaron en Minneapolis pero que se han extendido a todo el país, incluso a otros lugares de Europa. La verdad es que sí que resulta fascinante hablar sobre Estados Unidos. Así es. ¿Cómo ves a la comunidad negra en Nueva York en torno a todo esto, ¿no? A la muerte a manos de la policía de George Floyd? ¿Cómo lo estás viviendo? Yo suelo decir que soy muy realista. Hay quien dice, ¿eres pesimista? Digo, en absoluto. Soy más realista tirando a optimista. Y sin embargo, a ver, me parece fantástico que estén haciendo todas estas protestas porque la verdad es que hay racismo en este país. Yo creo que racismo existe en todas partes, pero aquí desde luego está metido en las cabezas de todos y es complicado. Entonces me parece que, bueno, por desgracia ha tenido que morir una persona y otra persona tuvo que grabar eso, lo hizo con su teléfono móvil, por cierto, una chica joven que está sufriendo bastante con todo este asunto, pero gracias a eso sí que hemos podido, otra vez ha podido volver a la actualidad el hecho de que hay racismo en este país y parece que esta vez podría hacerse algo, ¿no? Hay muchos grupos, al margen de esos grupos violentos contra los que está todo el mundo, en general las protestas están siendo pacíficas. Por mi barrio, por ejemplo, en Williamsburg, en Brooklyn, no habíamos visto nunca protestas de ningún tipo y pasan cientos y cientos y cientos, sobre todo de jóvenes, protestando, pues como digo, contra la violencia policial, contra el racismo. A lo mejor esta vez conseguimos hacer algo y empiezan a ir mejorando un poco las cosas. Pero decía que mucha gente lo que quiere es reducir los fondos de los departamentos de policía porque cuentan con muchísimo dinero, están algunos de ellos militarizados incluso, y ya digo, se está complicando el tema, ¿no? Ayer, por ejemplo, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para reformar el protocolo policial que se queda muy cortita, pero bueno, incluye la prohibición de inmovilización por el cuello, salvo cuando la vida de un agente corra peligro, pero incluye además una base de datos de policías
con historial violento. Y esto es muy importante porque esto es algo que no se había visto nunca, que no se ha hecho nunca. Un policía puede atacar a alguien y estamos hablando de esos grupos de policías, de ese grupo muy pequeño, ¿no? Dentro de la policía. Ha sido un punto de inflexión, está claro, ¿no? De alguna manera las cosas están cambiando también para la policía y las prácticas increíbles que estamos viendo, efectivamente, no en toda la policía, sino en un grupúsculo de policías, cuyos valores son pues dignos de ser criticados cuando menos, ¿no? Por supuesto, ese es el tema. Y parece que ahora, por fin, Donald Trump, se ha metido con este tema, ya digo, una orden ejecutiva que no va demasiado lejos, pero que yo creo que es el principio, ¿no? Hay quien habla de quitar fondos completamente a la policía, en fin, algo complicado, y en fin, vivir sin policía, pues también no sé yo cómo se ve, sobre todo en algunos barrios, pero insisto en que van a cambiar las cosas, algo va a cambiar de la misma manera que con el COVID-19, el COVID-19, yo espero que la situación sanitaria en este país cambie de alguna manera. Por aquí, como sabéis, no existe un seguro médico universal y las cosas pues son complicadas. Por si alguien tiene que ir al médico, puede acabar en bancarrota total. Yo siempre digo que la salud en este país, por desgracia, no es un derecho. Sí, exactamente, es un bien de lujo y es un negocio. Los hospitales ganan mucho dinero gracias a eso, ¿no? Entonces, son asuntos muy, muy complicados y muy particulares de este país, pero que, como bien dices, sin duda es absolutamente fascinante cubrir día a día. Desde luego, ¿no? La verdad que nos parece apasionante, ¿no? Toda la información que se genera, además con puntos de vista tan particulares, tan distintos, con tantos cruces de declaraciones y por supuesto basados en hechos terribles, ¿no? Como esto del racismo que estamos reviviendo, pero es verdad también con esa revuelta de la población blanca y negra en todo el mundo, muy crítica con una práctica como esta que lleva a la muerte de una persona en esas circunstancias. Bueno, quiero que también hablemos, por supuesto, de tu libro, como decía Umbral, Luis. Sí. Un libro que tengo yo aquí precisamente, que es un libro que habla y muestra, más que hablar, la comunidad de gays y lesbianas en Estados Unidos, en Fire Island, y que muestra un trabajo de 10 años, ¿no, Luis?, en el que has estado retratando momentos muy diferentes de este grupo de población, ¿verdad? Sí, así es. En concreto son 14 años, creo que os pasé mal la información, o sea que mea culpa. No pasa nada. Empecé a cubrir en el año 2006 y, veraneamos todos los años en Fire Island, voy con Doc, con mi marido. ¿Sí? Llevamos 14 años, desde el principio he estado haciendo fotografías y efectivamente Fire Island es un lugar muy peculiar porque es una isla pequeñita es una isla de arena, entonces está situada en el Océano Atlántico a unos 90 y tantos kilómetros al este de Nueva York, y una vez llegas allí tienes que ir en ferry, o en bote, no hay manera, circulan algunos coches, pero hay muy poquitos, tienen que ir por la playa, son solo los coches de los servicios de emergencia, y las calles son en realidad caminos de madera elevados para que no te llenes de agua, para que el agua no llegue a ti, y eso es un lugar desde donde, por ejemplo, son dos comunidades fundamentalmente gays, son 17 comunidades y solo 2 de ellas son fundamentalmente LGBTQ, me resulta difícil decirlo en castellano, y ya digo, entonces yo llevo cubriendo esos 2 lugares que son Cherry Grove y The Fire Island Pines, Los Pinos, durante 14 años. Entonces he asistido a todo tipo de fiestas, 4 años trabajé para uno de los periódicos locales durante todo el verano haciendo fotografías, entonces son momentos públicos, momentos privados, y bueno, pues el resultado es lo que tenéis entre manos, que es a mí se me conoce como Coich también, sobre todo en el mundo de la fotografía, por eso es el título. Y Coich además es el título del libro, lo quise incluir, es Coich Gay Fire Island, y ya digo, recoge pues esos 14 años con todo tipo de fotografías. No veo el retorno, o sea que no sé si estáis mostrando las fotos estamos o no. Viendo, por supuesto, estamos ofreciendo a nuestros telespectadores pues imágenes muy diversas, ¿no? que contempla eso, como dices, ¿no? Momentos muy distintos de esta comunidad, ¿no? De alguna manera pretendes ayudar también a conocer la realidad gay, y es verdad que son fotos hechas con muchísima honestidad, Luis. Sí, con mucho cariño además, porque como bien sabemos, yo elijo perfectamente qué quiero y qué no quiero fotografiar. Puede haber momentos tristes, puede haber momentos, en los que una persona pues puede no salir con su mejor cara o de su mejor lado. Ya digo, pues alguien a lo mejor se emborracha y puedes hacer una fotografía que técnicamente, visualmente podría ser perfecta y muy llamativa, pero a mí no me interesa mostrar ese tipo de fotografía. A mí lo que me interesa mostrar y lo que me interesa contar es que gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, somos personas normales y corrientes, como está claro, como obviamente. cualquier otra.
y por lo tanto yo quiero dar una sensación de normalidad, ¿no? Nosotros bueno, pues vamos a esa isla, veraneamos allí o pasamos los fines de semana, nosotros alquilamos una casita, como digo, desde hace 15 años, nuestro verano número 15, y lo que queremos es pues vivir pues eso, de manera honesta, queremos celebrar quiénes somos, nuestras vidas, qué hacemos, y queremos, bueno, pues que nos dejen tranquilamente. Y yo lo que he querido ha sido mostrar esta pequeña isla, entre comillas también, exótica de alguna manera, desconocida para mucha gente, y ya digo, yo he querido mostrar una imagen positiva, mis fotos son siempre pues alegres, con mucho colorido. Eso es colorido, ¿no? Colorista, la verdad que llama eso muchísimo la atención, ¿no, Luis? Hay una cuestión que también, estamos en junio y es, bueno, pues el mes también del orgullo gay, ¿no? De alguna manera, bueno, este año no sé cómo se celebrará o no se celebrará esta situación, pero también merece una reflexión, ¿no? Yo sé que tú también has hablado muchas veces de un manual de estilo, de cómo hablar de los homosexuales en los medios de comunicación, qué palabras son las adecuadas y cuáles son los términos que totalmente son rechazables en cualquier caso, ¿no? Tanto en prensa, en radio, en televisión. ¿Qué nos dices de esto, ¿no? ¿Qué encuentras sobre todo que rechina actualmente? Sí, bueno, yo creo que en realidad, en general, allí sobre todo se están cubriendo muy bien las cosas, ¿no? Yo creo que España, las cosas en general, en ese sentido, desde siempre ha sido uno de los países más avanzados. Hombre, los países más avanzados sin duda son los países del norte de Europa, ¿no? Pero yo creo que en España también el Congreso pues, ha aprobado leyes de igualdad, de reconocimiento. En general, yo creo que las cosas van bien. Yo creo que la homofobia es más bien a nivel mucho más personal, ¿no? De algunas personas, bueno, pues que pueden ser racistas, que pueden ser homófobas, en fin, que todo lo que no sea una persona que sea igual que ellas, pues de alguna manera la rechazan, ¿no? Pero, y sobre lo que me preguntabas, sí, yo desde hace ya muchos años pertenezco a la Asociación de Periodistas Gays y Lesbianas de Estados Unidos, y efectivamente hay un manual de estilo. A mí eso es algo que siempre me ha parecido importante. Por ejemplo, el matrimonio. Cuando yo oigo hablar del matrimonio entre gays, en mi cabeza es como, la Asociación de Periodistas Gays y Lesbianas dice que es matrimonio entre personas del mismo sexo. Otra de las, por supuesto, hay una serie de palabras temas que nadie utiliza, ¿no? Pero, por ejemplo, hablar de homosexual es un término más bien médico, y puedes hablar de homosexual cuando lo estás oponiendo al término heterosexual, pero si no, pues preferimos el término pues, gay, lesbiana o incluso bisexual, lo que sea, ¿no? Pero ya digo que yo creo que las cosas están mejorando muchísimo. De hecho, este libro hubiese sido imposible publicar hace unos pocos años. Hoy la gente se deja fotografiar, no tiene ningún problema, no hay problema de, es que me vas a sacar del armario, ¿qué pasa si lo ven mis padres, ¿no? Ese tipo de cosas. Yo creo que de hecho nuestras familias, nuestros padres, nuestros hermanos, sobrinos, etcétera, etcétera, pues todo el mundo acepta ya esto de manera prácticamente normal, que es como debe ser, ¿no? Ya digo que no mordemos, que somos personas normales y corrientes, que trabajamos como las demás y que hacemos todo exactamente igual que los demás. Así es, Luis, pero es verdad que bueno, todavía hay que repetirlo, en algunos contextos hay que decirlo, ¿no? Efectivamente. Sí. Bueno, la verdad que nos parece muy importante el trabajo que has hecho, Luis, aparte que es de una belleza extraordinaria, sin duda, y que un magnetismo, ¿no? Y un poder de atracción de cada una de las fotos, sus personajes y los entornos que nos ha encantado. Así que... Me alegro. Y, por cierto, Amaya, no, una cosa que quería decir, que el libro se ha editado en Estados Unidos, pero se puede comprar en las librerías en todas partes, incluso en España, están ya también en Madrid, Barcelona, en Pamplona en concreto, están en las tiendas de Elcar y en todas las demás tiendas en todas las librerías que los hayan comprado. O sea, desde hoy precisamente, perfecto. O sea que se pueden adquirir. Pues ya lo estamos mostrando a cámara porque además es espectacular, con un rosa fucsia muy potente y que desde luego pues te llama la atención, te cautiva, sin duda. Luis Foncillas, nos quedamos con esas imágenes bellísimas. Te agradecemos muchísimo esta conexión como siempre, que queremos estar contigo, lo conseguimos, y nos cuentas cómo está Nueva York con todo el movimiento de esa ciudad. Gracias de verdad, compañero. Enhorabuena por tu trabajo. Supuesto. Y hasta pronto. Muchas gracias a vosotros. Luis. Un abrazo, Maya. Hasta pronto, Agur. Navarro Agur, en Nueva York, y vamos a ver más fotos, ¿verdad? La vemos.
muscles, but I master the hustle. I made myself with no one's help. Throw me the curveball. Watch as I swerve by. Is that all you got? Is that all you got? I'm not here, just a pretty on the bench. I'm buying the bitch in the floodlights with it. Is that all you got? Is that all you got? I'm not here, just a pretty on the bench. I'm buying the bitch in the floodlights with it. From the bottom of the food chain to the top of a mountain. Yeah, I ascend. Try to catch up if you can. Is that all you got? Is that all you got? I'm not here, just a pretty on the bench. I'm buying the bitch in the floodlights with it. Is that all you got? Is that all you got? I'm not here, just a pretty on the bench. I'm buying the bitch in the floodlights with it. It's only a matter of time before I cross the finish line. Are you prepared to hear my name? From the bottom of the food chain to the top of the mountain. Is that all you got? Is that all you got? I'm not here, just a pretty on the bench. I'm buying the bitch in the floodlights with it. Is that all you got? Is that all you got? I'm not here, just a pretty on the bench. I'm buying the bitch in the floodlights with it. Más arte y ahora desde otro punto de vista. LKN, como saben, el grafitero tan conocido y además tan próximo a las novedades deportivas, cobra hoy desde luego protagonismo. Osasuna somos nosotros y además, bueno, hoy un día muy especial con ese primer partido después de 101 días sin fútbol. Osasuna Atlético de Madrid, así lo ha reflejado LKN. Y del arte a la realidad de este tiempo de pandemia, de coronavirus y sobre todo a las noticias falsas, a los bulos que aparecen en las redes sociales y en algunos medios de comunicación que nos han enturbiado la información real. ¿Cómo afrontar todo esto? ¿Cómo está siendo la información en este tiempo crítico? Natalia Sara es experta en comunicación de crisis y periodista. ¿Qué tal, Natalia? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida, compañera. Encantada. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí desde Madrid un saludo y encantada de estar aquí con vosotros en esta tarde, así que muy feliz. Gracias, Natalia. En Madrid precisamente trabajas, ¿verdad?, en el despacho Llorente y Cuenca ya hace bastante tiempo y eres una experta en comunicación de crisis. Hay bulos, fake news, hay noticias falsas que desde luego son increíbles, ¿no? Quizá las últimas que estamos viendo, viviendo y algunos criticando, otros alabando, son por ejemplo las que tienen que ver con Miguel Bosé, y todo lo que tiene que ver con las vacunas, con Bill Gates, con el negocio de las vacunas, el control de la sociedad. ¿Cómo estás viendo esta pandemia informativamente en lo que se refiere a esto, por ejemplo, a este tipo de noticias raras y falsas? Bueno, yo creo que es un elemento más de esta crisis que estamos viviendo, porque por primera vez la Organización Mundial de la Salud también ha declarado una infodemia, ¿no? Es decir, por primera vez hay también un volumen tan elevado de información que es no solamente descontextualizada, sino que en muchos casos es totalmente falsa, que obliga a tomar medidas, ¿no? Lo que comentas de los casos, es un reflejo más también del fenómeno del activismo, el activismo social, en este caso en lo que tiene que ver con temas de salud, y en el tema de vacunas, pues cada vez es más vamos a decir, con mayor peso, tiene mayor voz porque hay muchas más posibilidades de comunicar a través de las redes sociales.
y también de que personas, como en este caso lo que comentabas, pues un personaje conocido, actúe como elemento difusor para ponerlas otra vez en el elemento noticiable, ¿no? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que son corrientes, que esto hoy está al alza, es decir, hoy tenemos este tipo de informaciones, pero mañana saldrán otras. Lo que implica es que estamos en un contexto donde los ciudadanos necesitan ser más críticos, verificar la información, ir a fuentes fiables y no fiarnos solo de lo que vemos a través de nuestras redes sociales o a través de lo que es la red social, curiosamente más popular en España es WhatsApp. WhatsApp, los españoles dedicamos 2 horas al día a mirar WhatsApp. Entonces, recordamos, Natalia, cómo WhatsApp precisamente puso en marcha, ¿no? Un sistema de alertas, de control con la Organización Mundial de la Salud hace ya bastante tiempo, con el fin de frenar, ¿no?, los bulos que se iban extendiendo a través de esta red y que, bueno, y que generaban miedo, pánico en muchas situaciones y en muchos grupos de población. Natalia. Sí, lo que ocurre es que muchas veces, aunque esa posibilidad existe, lo mismo que han activado también este tipo de soluciones, también lo tienes, vamos a decir, en Facebook o en Twitter, que te dice, pues bueno, ese aviso, ¿no?, de que consultes o que te remitas a fuentes oficiales, las fuentes de tu país. Lo que ocurre es que las personas, de manera instintiva, muchas veces lo que hacemos es que si recibimos algo, lo leemos y si nos parece sobre todo gracioso o chocante, lo difundimos, lo compartimos. No verificamos con todas nada. estas teorías de la conspiración a las que aludíamos al principio, ¿no? Que quizá como llaman la atención, se habla de que si las vacunas tienen metales tóxicos, bueno, pues el general de la población desconoce un poco esta información y precisamente, bueno, pues quizá esa línea conspiratoria, como resulta medianamente atractiva, pues sigue fluyendo, ¿no?, en la sociedad y tiene consecuencias, claro. Sí, y esa línea que tú comentas, Amaya, pues va a seguir creciendo, porque ya está comprobado, hace ya más de 7 años se hicieron estudios, además por la Universidad de Harvard, en donde todo lo que sea negativo, todo se comparte hasta casi un 80% más que cualquier información que sea en positivo. En un contexto de incertidumbre, en donde lo que las personas necesitan son certezas en torno a elementos de salud y seguridad, pues esto va a hacer que también se polarice la conversación, ¿no? Y esto es aprovechado pues desde muchos puntos de interés, ¿no? Es decir, esto también obedece a campañas y no sé si tanto conspiración, pero muchas veces también la población, de una manera a veces inocente, pero también contribuimos a difundir campañas que sí que están orquestadas pues, a través ya de distintos dispositivos que pueden desde utilizando bots o simplemente utilizando a personas muy bien organizadas que en un momento determinado a la vez empiezan a compartir información, ¿no? Claro. Natalia, es verdad que este tipo de situaciones se han dado en España, en Europa, en América, qué decir, ¿no? Veíamos ahora mismo imágenes de Donald Trump, también lo comentábamos con Luis Foncillas, periodista allí en Nueva York, precisamente, bueno, pues las historias que han surgido de Estados Unidos en torno a la pandemia, ¿no? Todo aquello de que si inyectarse determinado fármaco podría paliar los efectos de la COVID, ¿no? Bueno, estamos asistiendo a informaciones totalmente desafiantes, ¿no? Sí, y eso, fíjate, ahora también recuerdo, o sea, simplemente el comentario, ¿no? Una persona a través de un tuit, el poder que tiene, ¿no? En este caso también el daño que hizo Trump cuando dijo lo de que beber lejía, ¿no? O sea, simplemente ese comentario, lo que supuso, dices, el sentido común, pues muchas veces no lo hay y hubo personas que hicieron caso y esto provocó distintos ingresos, ¿no?, hospitalarios y una situación que hubo que salir desde la propia Organización Mundial de la Salud a hablar sobre este tuit que había dicho esta persona, ¿no? Entonces, es necesaria una mayor responsabilidad por parte de aquellas personas que tienen una capacidad y una responsabilidad, pero también los ciudadanos tenemos que demandar que haya un mayor control, tanto a las empresas, vamos a decir,
que están detrás de los canales de las redes sociales, en este caso sobre todo sería a todo el entorno de Mark Zuckerberg y de Facebook, pero también a que las empresas sean más proactivas, es decir, a la hora de denunciar información e incluso también los medios, dentro de la responsabilidad que ellos tienen, ¿no?, en el ejercicio del periodismo, también ser más conscientes de esa necesidad que hay, aunque ya va intrínseca en su profesión, pero de comprobar los datos. Cada vez parece curioso, pero ante este volumen cada vez son más las empresas también que hay que se dedican a comprobar datos, es decir, que ahí también hay una línea de negocio. Claro, que todo este fenómeno de esta infopandemia, ¿no? Pues va a suponer también seguramente un cambio notable en todo lo que tiene que ver con el contraste de datos, como dices, de consultar las fuentes oficiales, de ir un poco a la noticia, al medio de comunicación fiable, ¿no?, riguroso. Seguramente, bueno, puede suponer, ¿no?, bueno, pues no sé, un valor más importante de los medios que bueno, pues tenemos el rigor y el deseo de informar con credibilidad como avales, ¿no? O probablemente puede mejorar algo. ¿Crees que puede ser así o no realmente? Sí, yo creo que esta crisis supone muchos desafíos, pero venimos de un contexto en donde los medios también estaban cuestionados, había una cierta desconexión, ¿no?, sobre todo por la polarización de las conversaciones y porque muchas veces en función de algunos medios, al elegir un estilo, un tono pues más, vamos a decir, alarmista, pues también generaban cierta confusión. Esta crisis ha vuelto a poner en valor la necesidad del periodismo, es decir, el periodismo, el ejercicio a través de los medios es indispensable, un periodismo que sea, por supuesto, va intrínseco, pero veraz, que pueda comprobar los datos, que aporte una visión de los hechos a la sociedad, es indispensable. Y esto yo creo que va a servir para ponerlo en valor, porque informarse a través de otros canales es una opción, pero informarse a través de medios de comunicación es lo que te va a dar una fiabilidad también en la comprobación de ciertos datos. Sí, pero es verdad que es un buen luego, momento. Sin duda es cierto, ¿no?, que puede ser un revulsivo y una mejora, ¿no?, en el futuro, pero también es cierto, ¿no?, que luego los medios, es cierto también, valga la reiteración, que nos hacemos eco de cuestiones que vienen de Twitter, con mucha polémica, como decíamos al principio, todo ese fenómeno conspiratorio del que habla Miguel Bosé. Vamos a verlo en imágenes, claro que sí. Bueno, pues que cuestiona a Bill Gates, que anunció hace mucho tiempo, ¿no?, una pandemia de esta naturaleza. Bueno, la verdad que son fenómenos muy potentes que llegan a través de las redes y que se siguen situando en diferentes estamentos de la sociedad y que generan muchísimos titulares. Yo no sé si hay receta contra esto. Hombre, una cosa es una receta desde el propio ejercicio de la información, es que muchas veces lo que se busca es un cebo, buscas el que vaya el link a tu información, el morbo, ¿no? O sea, eso depende de cómo se gestione, pues puede ser, bueno, siempre se ha hecho y lo que ocurre es que ahora hay muchísimos más canales para hacerlo y eso también genera un descontrol. Pero a la hora de fiarse cualquier persona de una información es que no podemos, o sea, si no hay unos datos, o sea, si no podemos comprobarlo, esto nos va a hacer que genere también una masa cada vez de personas en que van a estar peor informadas y eso se traduce en que las personas son más manipulables. O sea, el problema de todo esto es que y sobre todo con la evolución que van a tener los medios, en donde es normal por los modelos de negocio que el acceso a la información, ahora mayoritariamente que está en abierto, muchos de los medios están ya levantando los muros de pago, viendo distintas opciones, va a generar dos velocidades. Aquellas personas que van a pagar por una información de los medios en digital y aquellas personas que no lo hacen y entonces que van a estar accesible a una información que sobre todo pues es mucho más que información, es rumorología o con elementos descontextualizados pues te generan una serie de historias que lejos tienen que ver con unos datos
comprobados, verídicos, basados en hechos que tienen una autoridad, ¿no? Es complejo y nos afecta a todos, o sea que al final pues es un tema relevante. Es un peligro y atención porque no todo es información y no todo vale en este campo y hay que desgranar, ¿no?, de alguna manera. Natalia Sara, es un placer verte siempre, muchísimas gracias, experta en comunicación de crisis y con mucho trabajo por delante en esta materia. Gracias, Natalia, hasta siempre. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy fuerte. Natalia Sara, que es periodista navarra, experta en este ámbito de la comunicación. Hacemos una mínima pausa, les contamos otros mensajes y volvemos. ¿Necesita instalar una silla salvaescaleras en casa pero el actual estado de confinamiento dificulta su decisión? En Incalift, ahora más que nunca, queremos ayudarle. Por eso ponemos en marcha 3 ventajas exclusivas. Un 10% de descuento en el precio, garantía de instalación de por vida y la gestión gratuita de subvenciones. Llame ya al 948 23 59 74 o visite la web incaelevación.es. La mujer invisible en tiempo de COVID es una de las campañas que ponen en marcha desde Equala Iniciativas. La psicóloga Vanina Vázquez nos acompaña hoy, nos va a contar si verdaderamente la mujer es más invisible que nunca en tiempos de pandemia. Vanina, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Amaya. ¿Qué tal? Tanto tiempo. Todo bien, Vanina, ¿verdad? Todo bien, sí. Pero no tan bien para las mujeres. Suerte. No también para las mujeres, precisamente habláis de esta campaña, La Mujer Invisible, una mujer que está siendo, bueno, pues piedra angular y central en el marco de la pandemia. ¿Por qué? Háblanos de la invisibilidad, ¿por qué? Sí, mira, cuando pensamos la campaña con Diana de la cafetera, queríamos reflejar un poco una articulación entre tantos datos que escuchamos sobre las situaciones de los cuidados y frases en primera persona, ¿no? Donde cada quien pudiera sentirse identificada y entender cómo, digamos, en el momento que nos confinamos en casa se hizo muy crítico que ese espejismo que teníamos de la corresponsabilidad era solo un espejismo, ¿no? Y esto ha generado en las mujeres una gran sobrecarga de trabajo físico, real y mental también, ¿no? Por no decir además una cosa que había pasado, que es que habíamos desaparecido del lenguaje. Fíjate que históricamente cuando hablábamos del lenguaje inclusivo señalábamos cosas como decir médicos y enfermeras. Y comenzó la pandemia y empezamos a escuchar enfermeros todo el tiempo y quedó absolutamente invisibilizada la labor de tantas mujeres que están en el sistema sanitario, que se han formado, que trabajan en todos los niveles y de golpe eran enfermeros, médicos y todo esto va construyendo una versión, ¿verdad? Y un relato de dónde estamos hombres y mujeres situados en la sociedad. No puede ser solo teoría, ¿no? Con conocimiento seguramente viajaremos en pro de la igualdad. ¿Qué nos puedes decir, Vanina? Porque hay datos claramente de reducciones de jornada, excedencias en este tiempo en el que la organización de la vida está siendo difícil. ¿Más excedencias, más reducciones las mujeres? Sí, por supuesto. Siempre hemos estado por encima del 90% y sigue siendo una realidad y las medidas que se están tomando apuntan a eso. Hay una regla que recoge muy bien María Pasos, que sabemos que los permisos cuando son intransferibles y cuando superan el 80% del ingreso son cogidos de manera igualitaria, pero no antes. Es decir, se aprobó muy bien una reducción de jornada casi al 100% que facilitaba esto, pero era con reducción del ingreso, ¿verdad? Y esto hace que esas medidas sean, mira, se ha recuperado una palabra bastante peligrosa que es conciliación. La conciliación es un concepto de los 90 que señalaba directamente a las mujeres responsables del cuidado y cómo hacer para que articularan el conflicto que generaba el empleo y el trabajo dentro de casa, ¿no? Tenemos que ir a la corresponsabilidad, tenemos que pensar cuál va a ser nuestro sistema de cuidado. Si volvemos a una pandemia o a un confinamiento, mejor dicho, lo que va a ocurrir es que el sistema de cuidados va a hacer crisis porque de la crisis no ha salido y recaerá sobre nosotras.
Cuando hablamos de economía tenemos que hablar de cuidados, porque la economía se sostiene en un 60% de trabajo no remunerado, que en su mayoría lo realizan las mujeres. Atención a esta realidad, porque claro, se han redimensionado los cuidados y es muy probable, como dices, que sigamos por este camino, ¿no? ¿Qué políticas públicas son imprescindibles para mejorar esta situación y no solo hablar de ella, ¿no? Sino que sea una igualdad real en todos los ámbitos? El sistema de cuidados tiene que estar en el centro del modelo económico, claramente, es decir, los cuidados no son anecdóticos. Tenemos que planificar cuidados que no entiendan a las mujeres como las depositarias de esto y donde realmente formen parte de esta cadena que estamos pensando. Cada vez hay más población mayor y menos población para cuidarla, ¿no? Y los cuidados se hacen muy intensivos, es decir, me parece muy bien el pensar los cuidados en casa, pero hay que profesionalizar, tenemos que crear puestos de trabajo dignos vinculados al trabajo y no todo puede ser en base a permisos no remunerados de las mujeres. Hay que revisar mucho el impacto de género que tienen todas estas medidas que se están poniendo ahora en los planes de reactivación. No se puede pensar... que en este momento de reactivar, ¿no? Precisamente, ¿no? Tanto aquí en Navarra, con el plan Reactivar Navarra, o bueno, esa mesa de reconstrucción también del Congreso, es el momento óptimo para dar una vuelta, precisamente para resituar a la mujer y al hombre en la sociedad, en todos los ámbitos realmente, ¿no? Laboral, personal, de compatibilización de tareas. Es el momento clave, ¿no? Es el momento clave, está habiendo aportaciones de grupos, de asociaciones de mujeres y asociaciones feministas, están haciendo muchas aportaciones, pero lo que echamos de menos es escucharlos en las estrategias y en los discursos, es decir, no llega, la conciliación se ve como una medida más dentro de trabajo, pero no hay una reconceptualización de la crisis de los cuidados y mucho menos hay un abordaje desde la corresponsabilidad. Esto no es cómo le vamos a solucionar la vida a las mujeres, esto es repensar cómo vamos a cuidar a las personas en la sociedad. Hemos logrado pensar primero en la salud que en la economía de alguna manera, pero ahora vamos a pensarlo con perspectiva de género, porque no se puede solamente tirar de lo que es la individualidad dentro del seno de la familia. Evidentemente en este tiempo habrá habido muchísimas negociaciones de tiro afloje dentro de las casas y mucha sobrecarga mental, como dije, sobre las mujeres. Las mujeres han dormido menos en la pandemia porque han tenido más trabajo. Hay una frase que recogemos en uno de los carteles que es: cuando duermen, teletrabajo. Esto ha sido una realidad. Pues precisamente ha sido con una esa realidad. Frase y ese cartel que hemos ido visionando nos vamos a quedar hoy, Vanina, vale. Y veremos cómo evoluciona todo y de alguna manera si estas medidas que lanzáis, ¿no? a la sociedad tienen también fuerza y potencia para que algo cambie al menos. Vanina Vázquez, muchísimas gracias y un fuerte abrazo como siempre. Igualmente, Amaya. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta otra ocasión. Vanina, que es una gran profesional, una mujer feminista y psicóloga de Koala Iniciativas. Nos vamos ahora a otro recinto, nos vamos ahora a otro ámbito, la salud, al recinto hospitalario. Hablamos de las donaciones de sangre en tiempos de pandemia en el siguiente reportaje. ¿Necesita instalar una silla salvaescaleras en casa pero el actual estado de confinamiento dificulta su decisión? En Incalift, ahora más que nunca, queremos ayudarle. Por eso ponemos en marcha 3 ventajas exclusivas. Un 10% de descuento en el precio, garantía de instalación de por vida y la gestión gratuita de subvenciones. Llame ya al 948 23 59 74 o visite la web incaelevación.es. Y nosotros no hemos parado. Lo que sí hemos hecho es reestructurar todo, hemos potenciado la cita previa para intentar evitar la aglomeración de donantes, que nunca hubiesen más de 4 donantes en la sala de espera ni en la donación, dar tiempo para limpiar entre donante y donante. Hemos conseguido que los donantes se adapten a ese modelo, pero además hemos pedido que se tomase la temperatura antes, tomamos temperatura aquí. Pues hay que llamar por teléfono, que antes no había que... Bueno, antes podías, pero vamos, yo siempre he venido sin cita. Hay que llamar con cita, tienes que venir con mascarilla, con tu propio boli, pues luego tienes pues, los geles... O sea... Bueno, con esto ya verás, ahora tienes que venir con cita previa.
Yo vengo con mucha confianza, no tengo miedo. Y lo que hemos incorporado es que en los 15 días posteriores le hemos pedido a todos donantes que por favor, si tuviese algún tipo de síntoma o en su entorno hubiese alguien positivo o hubiese un contacto, nos llamase para nosotros dejar la sangre en cuarentena. En lo que se confirmaba o no esos síntomas o no, ese producto podía ser destruido o al final le damos aviso bueno. Pero es verdad que nosotros en este momento podemos afirmar que tenemos la sangre más segura que nunca. Ya la teníamos, pero con ese mes antes y esa medida que hemos tomado, más seguros que nunca. Y 15 días de curación ya con PCR negativa o 28 días de curación y desaparición de síntomas. Y a todas las personas les hacemos esa cuarentena previa, a todas las personas que hubiesen estado en contacto con, o sea, ser trabajadores por trabajo o por familia o por síntomas, les pedimos que no donasen. Esto es una necesidad continua. La sangre se necesita todos los días. Nosotros necesitamos tanto glóbulos rojos para tratar las anemias, como también necesitamos productos de plasma para tratar enfermedades congénitas o inmunodeficiencias que no tienen solución a fecha de hoy. Entonces necesitamos sangre, donaciones de forma continuada. Animaros a donar sangre, que es algo muy gratificante, muy sencillo, muy rápido y que luego además tienes un almuercico. Algo que haces necesariamente por los demás, pero claro, eso lo tienes que pensar uno mismo. Pues sí, yo pienso que es bueno porque esto es una cosa que igual nosotros necesitamos de aquí a unos días sangre y si no se dona, pues no habrá para nosotros. Que se animen. Oye, pues es que además te quedas muy bien, cuando sabes que has donado y es para la gente que necesita y yo creo que se va a sentir muy bien. Bueno, ahí tenemos uno de los espacios céntricos de Pamplona por el que hemos pasado todos a lo largo de los últimos años, décadas, ¿no? Se celebra la tómbola de Cáritas previa a la festividad de los Sanfermines. Este año, como bien sabemos, no hay Sanfermines, hay que esperar hasta el año 2021, por tanto no hay tómbola, tampoco debido a la pandemia, sin duda alguna. Bueno, pues todos comprendemos absolutamente esta situación, pero sí que hay una tómbola virtual, que es lo que plantea Cáritas, de alguna manera para paliar estos efectos en la economía de tantas personas que verdaderamente lo necesitan. Como bien saben, miles de personas reciben alimentos y las cuestiones básicas para la vida a través de la organización Cáritas Diocesana, que se nutre de forma muy notable de los ingresos que obtiene de esta tómbola de Cáritas, que no veremos este año. Por tanto, atención a esa tómbola virtual, podemos comprar boletos, hacernos con esos boletos y también, bueno, pues de esta manera aportar nuestro granito de arena para las personas que más lo necesitan. Bueno, ya saben ustedes que se necesita y mucho a las empresas, especialmente a las empresas de alimentación, para pues superar toda esta situación difícil, ¿no? Hoy tocamos la puerta de Embutidos Arrieta y Aritz Arrieta está con nosotros. ¿Qué tal, Aritz? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, muy bien. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos, una de las empresas importantes, ¿verdad?, de nuestra comunidad. ¿Cómo se está afectando a vosotros, Aritz, esta situación y sobre todo, cuál es el mensaje también en positivo a la sociedad en relación con todos vuestros productos? Bueno, el mensaje positivo, empecemos por algo positivo, es que no hemos parado, que los productos siguen estando allá, tanto nuestro como de todo el sector, que en todo momento nos hemos partido un poco los cuernos para que la gente no le faltase de comer, que no se parase la rueda de la alimentación, por mucho miedo que tuviésemos, sobre todo al principio y tal, pues nos ha tocado, como grupo esencial que éramos, estar al pie del cañón y hacer nuestra parte pues desde el primer día, ¿no?
Así es, bueno, ahí os estamos viendo en imágenes, trabajando de forma intensa con todos esos productos, incluso vendiendo más que en situaciones de normalidad, o no tanto, Aritz. Bueno, aquí podemos diferenciar varias fases, sobre todo la primera fase, justo la semana antes de que se decretase el estado de alarma y nos confinasen a todos, surgió un miedo muy normal, ¿no? Al final estamos viviendo algo nuevo y teníamos la amenaza de que nos pudiesen encerrar en casa y sin saber exactamente, bueno, pues si íbamos a poder salir, si iba a haber alimentos en los supermercados. Y mucha gente salió a la calle, salió al supermercado y compró de una manera que luego se ha visto que ha sido desmesurada, y eso sí que nos hizo a todos, tanto productores como vendedores, transportistas, pues hacer un sobreesfuerzo y trabajar bastante más de lo que era normal. Luego, según han ido avanzando semanas y han ido pasando fases, sí que es verdad que se ha normalizado un poquito más la situación, hemos trabajado de una manera mucho más normal. Y ahora que justo estamos saliendo, pues se está dando un poco el efecto contrario, ahora está parando un poquito. Veremos un poco cuando se abran las fronteras y la gente podamos salir un poco más, a ver en qué situación estamos. También, claro, hay que entender que hay en muchas casas, en muchas familias, que hay una incertidumbre ahora pues con el final de los ERTEs y a ver cómo queda el asunto laboral. Todo influye, efectivamente, ¿no? Todo influye. El escenario económico también influye a la hora de hacer la cesta de la compra. Pero ¿crees, Aritz, por ejemplo, que se ha pensado más en el producto de aquí, de casa? ¿Se ha tenido en cuenta más, ¿no?, el hecho de que vosotros, productores con sello navarro, habéis estado ahí acompañándonos en este tiempo de crisis? ¿Hay una concienciación sobre la marca navarra? Yo creo que sí. Yo creo que en este caso se ha notado. La gente ha respondido más quizás hacia lo cercano, y eso se está viendo pues en todas las superficies y tiendicas que vendemos, tanto en Navarra como en la comunidad foral, y luego también la tiendica pequeña que tenemos en Zubiri también hemos recibido más compradoras y compradores de nuestra zona, de nuestros valles. Claro, bueno, eso es importante también, ¿no? Es una fidelización del cliente y la gente cercana con el producto cercano, ¿no?, valga la expresión. Supongo que seguirá, qué duda cabe, porque lo he visto muchas veces, la tiendica que dices tú, con colas en la puerta, ¿eh? Ahora a 2 metros, ¿no? Supongo que es una imagen que se va a repetir. Sí, eso es. Y ahora con la cuestión de los aforos y eso todavía más. Como dices tú, tiendica, que tenemos de todo, pero es pequeña y pues qué duda cabe que no nos gusta ver a la gente esperando fuera y eso, pero ahora es un poco lo que tenemos que hacer todos, por responsabilidad. Por responsabilidad, efectivamente. Aritz Arreta, muchísimas gracias, enhorabuena por vuestro trabajo y por vuestro tesón en todas las fases de esta desescalada y bueno, con las dificultades que entraña también para una empresa, ¿no?, situarse en estas medidas tan estrictas de higiene y de salud por el bien de todos. Muchísimas gracias por acompañarnos y buenas tardes, Aritz. Muchas gracias a vosotros, buenas tardes. Gracias, hasta pronto. Un fuerte abrazo, qué escenario precioso además nos muestra Aritz en ese jardín con esa vegetación verde en un día bonito como el de hoy. Gracias a todos ustedes por su confianza y por su compañía. Volveremos mañana y ya estamos tramando nuevas historias para hacerles pasar un buen rato. Hasta pronto.